Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y versículo 29. Mateo 11, 29. Si usted no trajo Biblia, ahí está en las pantallas para que usted lo siga. Mateo 11, 29. Y esta mañana tengo el privilegio de estar leyendo la Reina Valera actualizada, que es una revisión a la Reina Valera 60 que se hizo hace 2 años, es decir, en el 2015. Tiene palabras muy actuales, ¿verdad? Ya perdió la conjugación española de, pues hombre, vosotros hacéis y eso, y ya es más para el latino de este lado del mundo. Y dice así: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Otra vez: lleven mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Quién tiene solvencia de pararse frente a cualquier otra persona y decir, te aconsejo que seas como yo? ¿Quién tendría esa solvencia? Creo que todos tenemos de alguna manera alguna área o áreas en las cuales nosotros podríamos prescindir de decir esto, ¿verdad? Yo quisiera que usted fuera como yo en tal cosa, pero hay aspectos que yo no tengo la solvencia de pararme a decir, mire, hágalo como yo lo hago. Sin embargo, Jesús sí tenía esa solvencia. Y es un reclamo mesiánico. Es decir, no nos salvó para que seamos los mismos de siempre. Jesús te demanda, estoy usando la palabra correcta, te exige un cambio en tu vida si lo quieres seguir. Cualquier otra cosa es pura religión, pero no es una relación. Jesús te demanda que tú tengas un paradigma a seguir. Todos tenemos un paradigma en la mente por medio del cual nos guiamos, ¿verdad? A lo largo de la vida hemos llegado a adoptar ciertas verdades y pensamos que debemos de ser como tal persona o como nos enseñaron nuestros padres. Ayer compartí yo con alguien y me dijo, mire, yo soy de tal religión porque mis padres eran de tal religión. Ese es el paradigma de su vida. Y todos tenemos un paradigma en la vida. Nuestros padres nos sentan una base y luego a lo largo de la vida vamos adquiriendo y decidiendo cómo vamos a hacer. Y todos somos de alguna manera, todos seguimos ciertos valores. Pero aquí viene el Mesías y nos está diciendo, eso está muy bien, está bien que ustedes sean así, pero lo que yo demando de ustedes es que ustedes sean como yo, que aprendan de mí. Que aprendan de mí. Nuestros ojos no deben de estar puestos en las personas para imitarlas, aunque eso ayuda un montón porque les vemos. Pero nuestros ojos deben de ir más allá, deben de trascender eso y debemos de poner los ojos en cómo Jesús vivió y entender cómo se condujo y cómo se comportó y cómo comía y cómo dormía y cómo compartía y cómo manejaba sus relaciones y cómo manejaba su vida. Y lamentablemente en este punto hay demasiada religión. Es decir, hay demasiados conceptos humanos que nos han puesto a un Jesús que probablemente no es el Jesús de la Biblia. Si yo le muestro una imagen ahorita de un modelo, pelo largo, ojos claros, un poquito de barba, con la mirada, usted va a decir, ¿quién? Jesús. Pero ese no era Jesús. Ese es un concepto equivocadísimo que se dio a lo largo de la Edad Media. Y tenemos que aprender a aprender de Jesús, a conectarnos con Jesús. Y las Escrituras nos dicen cómo hacerlo. De eso se trata esta charla. Tres cosas acá. Habla de un yugo, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes. En un ratito le voy a entrar a eso del yugo, pero luego dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso.
Manso, el título del mensaje. Y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Eso me quiero enfocar antes de cualquier otra cosa. Ahora tenemos la idea, hablando de manso primero, que manso, una persona que es mansa, es alguien que no reacciona, es alguien que no se puede defender, es alguien que le dan en una mejilla y tiene que poner la otra, es alguien que cuando hablan mal de él no se defiende y es como medio víctima de todas las personas. Por eso el título dice manso, pero no. Quería ver si alguien caía, solo uno cayó ahora. Pero eso no es así. Y quizás para explicarlo mejor, yo quiero que usted piense en un caballo. Un caballo. ¿Cuánto les gustan los caballos? Hace algunas semanas mirábamos gracias por la mano levantada. Hace algunas semanas mirábamos una película en donde una persona descubrió, esto es en Estados Unidos, que en su rancho, en su finca, en términos chapines, habían caballos salvajes y los empezaron a domar. Si cualquiera de ustedes trata de subirse a un caballo salvaje, es decir, un caballo que se encuentra por ahí, probablemente no va a durar mucho tiempo ahí. El caballo lo va a tirar. Entonces, cuando hablamos de que ese es un caballo salvaje, diga conmigo, salvaje. Muy bien. Para que el caballo cambie, el caballo tiene que pasar por un proceso de entrenamiento. Y es un proceso bastante difícil, no es fácil. Hablando del caballo. Por supuesto que se dan milagros, como por ejemplo, Jesús cuando entró a Jerusalén se sentó sobre un pollino. Y este pollino, nadie nunca lo había montado, pero no lo tiró. Y de ahí han escrito muchas canciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquella canción de ¡qué burro eres! ¿Se acuerda de esa canción? Ok, no voy a hacer más de eso porque no se trata de algo más que recordar la canción. Los caballos salvajes no reaccionan bien a querer ser montados. Hay que amaestrarlos para que los caballos se vuelvan mansos. Por lo tanto, cuando hablamos de mansedumbre no estamos hablando de pasmadez, no estamos hablando de ser tonto, o como aquel compañero que probablemente todos tuvimos. Tenía un compañero que todo mundo se aprovechaba de él. Estoy hablando de los básicos. Y recuerdo también, yo menos, pero mis compañeros eran fregados. Recuerdo que una vez le pusieron una cola. Un compañero estaba sentado y le pusieron una cola aquí atrás de papel. Y como él no se dio cuenta, le ponían cosas a cada rato. Pero un día estamos en periodo libre y yo oigo que alguien grita ¡fuego! ¡fuego! Empieza atrás. Yo no me sentaba tan atrás en los básicos, en bachillerato ya, pero en los básicos no me sentaba tan atrás. Cuando oigo que empiezan ¡fuego! ¡fuego! Y yo me volteo a ver y veo la cola de aquel encendida. Y él, cuando se dio cuenta de eso, se volteó y ya la apagó. O sea, manso no tiene nada que ver con eso. ¿Sabe qué quiere decir manso? Ser enseñable. Eso es el verdadero concepto de la mansedumbre, ser enseñable. Un caballo salvaje es distinto de un caballo que se puede montar porque pasó un proceso de enseñanza. Una persona mansa, por lo tanto, es una persona que está dispuesta a aprender nuevas formas de vivir la vida, a cambiar, por así decirlo. Eso no es nada fácil con los seres humanos, porque nos gusta hacer lo que ya sabemos. No es fácil cambiar. Cuando hablamos de las buenas nuevas, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del evangelio, como usted quiera llamarlo, es exactamente lo opuesto a cómo conducimos nuestras vidas. El evangelio es una contracultura.
El evangelio tiene un enemigo, las buenas nuevas, la palabra de Dios tiene un enemigo. Y normalmente se le ha hecho el mundo y la gente pensaba, el mundo que está afuera, los bares y las cantinas. No, ese no es el enemigo del evangelio. El enemigo de las buenas nuevas es el mundo, pero es el sistema de la forma de pensamiento de cómo se hacen las cosas. Que básicamente, para poner una alfombra en la cual podamos discutirlo, el mundo es aquello que te dice que algo puede pasar sin Dios, que un mal puede venir a ti por casualidad, que una bendición puede venir solamente con tu esfuerzo. El mundo es todo el sistema, eso que saca la vida espiritual, que saca el conocimiento de Dios de todas las cosas. Yo por mis propios medios puedo hacer lo que yo quiera. Eso es el mundo. El mundo es el orgullo, es la idolatría de sí mismo sobre todo. El mundo es la dependencia de otra persona, de un jefe, de un trabajo, de lo que sea. Eso es el sistema mundial. No tiene tanto que ver con otras cosas. Es todo un sistema por medio del cual las personas rigen su vida como que Dios no existiera. Y tristemente pasa mucho en la iglesia. Venimos el domingo, nos conectamos con Dios, pero luego toda la semana pensamos que Dios está fuera de la ecuación. Déjame decirte, ese es el sistema del mundo. El sistema de Dios es que Dios está involucrado en todo lo que tú haces. Y Dios dice, prosperará a aquel que hace las cosas de acuerdo a Él. Y la Biblia dice que Dios sana y por supuesto utiliza los medios, pero últimamente es Dios el que sana. Y Dios prospera y por supuesto utiliza a nuestros jefes, la economía, utiliza el trabajo que tenemos, pero últimamente el que prospera, el que provee es el Señor de los ejércitos. No hay alguien más. Últimamente el que gobierna, el que está sobre todo, es nuestro creador, es nuestro Dios. Y tengo una buena noticia, es tu Padre que te ama con todo su corazón. Qué bueno que a algunos les parece que está bien. Entonces cuando viene la forma de vivir de Dios, choca contra nosotros, porque nosotros ya tenemos una forma preestablecida de hacer las cosas. Lo dije, tenemos un paradigma, una forma vieja de que nos ha funcionado. A lo mejor o no. A lo mejor nos ha ido bien haciendo las cosas de X o Y manera. Y pensamos que es por nuestro esfuerzo solamente. En el jardín del Edén, el día que Eva dejó de depender de Dios, ¿a quién se encontró? ¿A quién? Bueno, no tenía suegra, pero se encontró a una serpiente. ¿A quién se encontró? Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, ¿a quién nos vamos a encontrar? A la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién funciona como serpiente en nuestra? El enemigo. El enemigo. ¿Y qué te va a contar el enemigo? Nada más que mentiras. Y el mundo está lleno de mentiras. Ayer leía un libro, estaba estudiando y leía un libro que hay en la mente dos poderes. Es un libro de la Biblia, y en la mente tenemos dos poderes. El poder de la imaginación, o sea, la fe produce dos poderes. La imaginación es demasiado vital, demasiado importante. La creatividad, Dios viene y te da siempre nuevas formas de hacer las cosas, pero hay una fuerza opuesta, porque este es el mundo de la dualidad. Entonces siempre hay una fuerza opuesta a toda fuerza de Dios. Siempre va a haber una fuerza opuesta, y la fuerza opuesta es el mundo de la ilusión, que es en nuestra mente cuando nosotros nos creamos una ilusión de las cosas que no son como Dios dice. Las cosas son como Dios dice porque Él es el que manda. Y a veces nos creemos la ilusión de que estamos enfermos, estamos quebrados, estamos mal, nadie nos quiere, nadie nos ama, esta iglesia no sirve, aquella tampoco, esta tal vez sí, a lo mejor, y estamos así. Y continuamente
nosotros nos creamos ilusiones de que estamos bravos, de que estamos deprimidos, de que estamos esto. Todo eso proviene del mundo de la ilusión. Y Dios maneja una contracultura. No puedo enfatizar esto suficientemente fuerte. La Biblia te va a chocar, por supuesto que te va a chocar. ¿Por qué? Porque es una contracultura. Pero es la cultura del cielo, es la cultura de Dios. Tenemos que trabajar en adaptarla. Tenemos que trabajar en llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que trabajar en nuestras falencias. Tenemos que trabajar en las iras. Tenemos que trabajar en todo eso. Y sobre todo, tenemos que trabajar en dónde ponemos nuestra confianza. Todo esto de la palabrita manso. Ese es el evangelio. El evangelio no tiene sentido para la mente racional, no tiene sentido para la razón. Choca muchas veces con la razón. Por supuesto, cuando yo voy viviendo mi vida sin tener a Dios en ella, tienen problemas. Porque Dios es luz y la ausencia de Dios es ausencia de luz y me encuentro en oscuridad. Entonces, me encuentro con que muchas cosas en mi vida, aunque yo sea cristiano, no funcionan. Aunque yo crea en Dios y vaya a la iglesia, no están funcionando. Pero ¿sabe qué es? Es una lucha de los principios de Dios. No importa qué religión profeses, no importa qué tan evangélico seas, eso es irrelevante. Lo que más importa es que tan dispuesto estás a ser manso, a ser enseñable, a que Dios te enseñe. La religión no es mansa, no es enseñable. Y yo no conozco otra religión que no sea la evangélica. De esa le estoy hablando. La religión no es mansa. Yo no he estado nunca en otro sistema. Sí lo conozco desde afuera, sí los he estudiado, sí sé de muchos sistemas de fe, incluso que no son ni cristianos. Sí estudié sectas, sí estudié otras religiones. Tenía que hacerlo, tengo que saber. Pero yo de lo que le estoy hablando es de la religión evangélica, desde dentro de nosotros, de la que nosotros decimos profesar. Es terca, no es enseñable. No es enseñable. Porque dice, por ejemplo, le pongo un ejemplo, dice que el mayor mandamiento es el amor, pero por cualquier doctrina estamos dispuestos a pelearnos y hay que preservar el amor. La religión no es mansa, no es enseñable. Y mientras más religiosos somos, menos enseñables somos. Entonces, cuando algo no me funciona, aunque esté en mi religión, vengo a buscar a Dios. Dios mío, ten piedad de mí. Dios mío, ayúdame. A veces Dios tiene que valerse de esas cosas para que realmente lo oigamos y le pidamos, porque entonces estamos dispuestos a escucharlo. Muy bien. La humildad de corazón. Ya me tardé mucho con la mansedumbre. La humildad de corazón. ¿Sabe qué quiere decir que un predicador mire su reloj? Exacto, absolutamente nada. La humildad. Jesús dice que es humilde de. Aquí el corazón, ¿a qué se referirá? Se refiere a la mente, tus pensamientos. En la Biblia el corazón puede tomar varias connotaciones. Por ejemplo, puede ser el órgano que bombea la sangre todo tu corazón. Lev se dice en hebreo, lev se dice corazón. Pero puede ser el corazón de carne, puede ser las emociones, o puede ser la mente, el lugar donde tú tomas las decisiones. En este caso, humilde de corazón se refiere a la mente. ¿Y de qué está hablando Jesús? Muchos tenemos la idea de que Jesús, por ser Dios, Él lo nació sabiendo todo. Pero no fue así. A los 12 años Jesús baja a Jerusalén con sus padres. Y cuando van de regreso, su mamá le dice a su papá: mira vos, Chepe, ¿y dónde está el crío? Viene con tu mamá, viene, ha de venir.
Yo pensé que venía con tu madre, le respondió esta María, ¿verdad? Miriam. Y entonces ahí vienen hablando y 3 días pasan. 3 días pasan, imagínense, 12 años, 3 días pasan. Ya van llegando a su casa. Vivían a 70 kilómetros de donde habían dejado a Jesús. 3 días de camino. Ellos dicen: puchis, vos y aquel no viene ni con tu madre, ni con la mía, ni con no viene con nadie. ¿Qué hacemos? Hay que regresar. 3 días de ida, 3 días de vuelta. ¿Cuántos días ha pasado Jesús solo? Por lo menos 6. ¿Y qué comió el muchachito? ¿Y dónde se durmió? ¿Dónde se bañó? Todas esas cosas que una madre podría pensar. Y llegan a Jerusalén y lo empiezan a buscar. Y van a McDonald's, no está. Van al arcade, a las maquinitas, a ver si está jugando FIFA. No está. Y están perplejos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y yo puedo ver a José. Cuando Dios te habló el ángel, mira, y ya lo perdiste. Y yo puedo ver a María, como las mujeres, una cosa tenías que hacer, Chepe, tenías que cuidar al crío. Se puede imaginar usted, chistosa la escena, ¿verdad? Aquí en estos matrimonios no pasa. No, aquí solo matrimonios que han sido bien conectados en cómo educar a los hijos. Solo de eso hay aquí. Y entonces a alguno de los dos se le ocurre: vamos a ver al templo. Y en el templo había un lugar de estudio. En el templo. Yo quiero que usted, porque lo voy a decir en un momento, conecte que en el tiempo que Jesús vivió había muchas casas de estudio. Se les llamaban sinagogas. Bet Hamidrash se dice en hebreo. Casas de estudio. Sinagogas es el nombre griego, pero el nombre original es casa de estudio. Y allí encontraron a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba embebido. ¿Y qué le dicen? Papito, estás aquí. Así como, no perdimos al Mesías, ¿verdad? Aquí está, gracias a Dios nos salvamos. Ya no nos va a caer un rayo que nos va a partir en dos. Pero luego se voltean con: ¿qué estás haciendo aquí, patojo? Yo pensé que ibas con tu abuela. No iba con tu madre, respondió el otro. No, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces Jesús se les queda viendo y dice: miren ustedes, ¿cuál es el problema? Yo debo estar ¿en dónde? En los negocios de mi padre. A los 12 años él conecta quién es su verdadero padre. Por eso yo les doy un consejo a los que son papás: agarre a su hija de 12 años o a su hijo de 13 años y hágale conectar quién es su padre. Eso es lo más importante, más que una quinceañera, más que una diecisañera, que los 18. Lo más importante es que a los 12 años en las mujeres o a los 13 años en los varones, usted le haga conectar quién es su padre. Y le doy una clave: no es usted. Usted es una parte de la ecuación. Hágale conectar quién es su padre. Eso es lo que más les va a servir a nuestros hijos. Eso es lo que más le va a hacer. Más que darle una buena educación, désela, la que tenga denle una buena educación. Y si va a la universidad, mucho mejor. Y que sueñe y que sea una persona grande. Pero lo más importante que usted puede hacer por sus hijos a los 12 años o a los 13 años a los varones, enseñarle quién es su tata, verdadero tata. No estoy bravo. Y Jesús lo conecta a los 12 años. Y él empieza a vivir. ¿Y sabe qué hizo? A partir de ahí se dedicó a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y alguien le regaló un rollo de las escrituras de su padre. Y dijo: wow, ese es el tesoro más grande. Y estudió y estudió y estudió y estudió. Siendo el amo, el creador del universo, el rey de todo, se humilló de tal manera que se dispuso a aprender y aprender y aprender de otra forma. Eso es ser humilde de corazón. Y llegó a ser un rabino. Jesús no fue pastor, Jesús fue rabino. Llegó a ser un maestro.
porque aprendió a escuchar la voz de su Padre en las Escrituras. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo trabajó con él y le dijo, y en cada vez que él leía, por eso un día se paró, él dijo: las Escrituras dan testimonio de mí, todas. Querido hermano, para cumplir esta palabra que yo le estoy predicando, ojo, venga a la iglesia con la intención de aprender y de cambiar. Ese es el punto. El mensaje de hoy se reduce a eso. No venga a que lo vean, no venga a pasarla bien, no venga: ay, deben sentir la presencia de Dios, ay, yo no la sentí, qué aburrido estuvo el culto, el pastor estaba sarcástico. Y no se vaya sin eso. No venga a servir y lárguese después. No venga a eso. Ay, ya me puse bravo porque ya vi quién se fue. Venga a aprender. Desde que venga usted, venga temprano. Venga a la alabanza, venga a aprender a alabar al Señor, venga a aprender a adorarlo, venga a aprender, venga a cambiar. De repente algo le va a quedar para su semana, porque se nos entra por un lado y se sale por otro muchas veces. Venga a cambiar, venga, anote y diga: no, yo tengo que trabajar en esto. El hermano, el Señor, a lo mejor Dios usa hasta un burro como yo para hablarle a usted. No estoy haciendo un chiste, así me siento muchas veces. Venga a transformarse. Aquí es una casa de entrenamiento. Aquí se va a hablar la palabra de Dios. Yo le doy mi palabra que me voy a ocupar de que cualquiera que se pare aquí, si no soy yo, si soy yo, pues me es más fácil no subirme a hablar solo tonteras, sino agarrar algo de la palabra de Dios que usted pueda aplicar y llevarse a su casa. Pero me voy a asegurar que cualquiera que se pare aquí lo vaya a hacer también. Y qué bueno que ya empezó a beber, así no se pueden ir. Venga a ser transformado. Pero ¿sabe qué pasa? Llegamos a la iglesia, como lo vemos como un compromiso, lo vemos como cumplir con Dios, y entra por aquí y se sale por acá. Y vamos a vivir la misma vida. Y muchas veces somos genuinos, ¿verdad? Yo no voy a cuestionar a nadie, pero somos genuinos, pasamos al frente, tenemos una necesidad, lloramos, derramamos nuestro corazón, pero nos falta conectar que vinimos a entrenarnos, vinimos a aprender con el propósito de cambiar. Y como esa conexión no está clara, salimos a ser los mismos. Y entonces, por eso es que yo muchas veces me he topado, usted sabe, ¿verdad? Se lo he contado antes. ¿A qué se dedica usted? Soy pastor. Los evangélicos son unos hipócritas. De primero me enojaba, ahora ya les contesto: hay lugar para más si quiere, le digo. Pero mi sueño, mi anhelo y la razón de pararme aquí domingo tras domingo es que usted agarre algo de esto y lo aplique a su vida y conecte, que es su responsabilidad transformarse, que hay un trabajo espiritual que hacer, pues, que acá nos dan la instrucción el domingo o en el grupo de conexión o donde sea, nos van a dar una instrucción y es nuestra tarea, nuestro papel, agarrar a llevar esto allá afuera y aplicarlo a nosotros y trabajar en ello y rendir esas áreas al Señor y empezar a cambiar. Y si hubo una administración, eso es solo el inicio de algo. Y hoy que había una palabra de gratitud, usted, el mensaje, ¿sabe cuál es para esta semana? Tiene que trabajar en su fe, en ser agradecido con el Señor, porque somos tan quejistas. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Por esa razón, como no lo vemos así, muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Ese versículo de Proverbios me impacta. El que cierra su oído para no oír la prédica, en este caso, aún su oración le será abominación. Así dice la Biblia. El que cierra su oído, se lo voy a decir en forma literal. El que cierra su oído para no oír la instrucción, la Torah, dice ahí, aún su oración le será abominación. Entonces tenemos que abrir el oído, tenemos que ser mansos, pues, tenemos que ser enseñables y tenemos que ser lo suficiente humildes como para meternos a un proceso de transformación y de cambio, y que nuestra vida no sea la misma.
No que a veces pareciera como que, ¿usted cuántos años tiene de ser cristiano? Tengo 25 años. Y ahora es más bravo que antes. No, hombre, no puede ser. Mientras más cristiano, más alegre debería ser. No se chupe limones para vivir la vida. Sonría, esté contento. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y sabe qué? Es su Padre, es su verdadero Padre, pues. Eso es lo mejor de todo. Hermanos, mañana en la noche a las 8:30 aquí en la iglesia, cada primer lunes y cada tercer lunes de mes, iniciaremos un módulo de capacitación de liderazgo. Venga a aprender. ¿Qué necesita? Ganas nada más. Ganas de venir, disciplina de venir. Disciplina de venir, 8:30, y yo lo suelto a las 9:30, 10 menos cuarto. Vamos a procurar que haya cafecito y que usted tenga algo. Si viene con hambre, si viene del trabajo, que haya un cafecito y por lo menos una champurrada que haya. De aquí a fin de año, módulos de liderazgo, 8:30. Mañana empezamos. Si quiere usted anotarse con Miriam, ahí está Miriam, al final, para que por lo menos tengamos una idea de quiénes van a venir. Módulos de liderazgo y crecimiento personal, de lo que le estoy hablando, de lo que le estoy predicando. Venga a transformarse. Mi idea es llegarlo a hacer virtual. Mi idea es que en algún momento empecemos a grabar las clases y estas se queden virtuales, pero no la voy a hacer virtual todavía. No quiero. El siguiente módulo ya lo voy a hacer virtual. El primero lo va a hacer presencial porque se me da la gana. ¿Y qué? No, pues sí se me da la gana un poquito, pero tengo una razón específica. Entonces yo lo quiero desafiar. Regresando a la prédica y terminando con los anuncios, leo el texto nuevamente. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Allí en esta última parte, usted dice, hallarán descanso para su alma. ¿Sabe qué significa eso en el lenguaje del siglo XXI en el año 2017? Ahorita le va a hacer la conexión y le va a parecer chilera. Significa ser feliz. Ahí lo que Jesús está diciendo es, así van a ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Verdad? Esa palabra si nos gusta. En el siglo XXI ya conectamos que la felicidad es algo que deseamos, ¿verdad? Ahora queremos ser felices. En aquel entonces le llamaban descanso para su alma. Jesús está hablando de cómo ser felices. La mansedumbre y la humildad son requisitos para ser felices. Pero también dice ahí yugo. Verso 32, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir eso de yugo? Pues la primera acepción de la palabra, si usted la busca en un diccionario, se va a encontrar que, yo se la anoté, adherirse o unirse a un grupo o a algo. La segunda es un servicio a la ley. Nosotros nos quedamos quizás con esta imagen del yugo. El yugo es lo que le ponían a las vacas para que caminaran juntas, ¿se acuerda? Pero volviendo al texto, la palabra literalmente significa, la que está en la Biblia, esta palabra, es unirse a un grupo. Esto trae mucha luz cuando nosotros realmente comprendemos la historia del siglo I. La historia del siglo I. Deme 3 minutos para contarle la historia del siglo I. Y luego 5 minutos más y termino. La historia del siglo I era que ellos venían de estar en libertad 150 años antes de que Cristo naciera. Hubo una revuelta y ellos lograron recuperar su libertad de los griegos. Y en ese tiempo, históricamente hablando, empiezan a nacer en Israel
4 grupos religiosos. Los saduceos, que eran los gobernadores del templo, a quienes Jesús les dijo, ustedes no saben. Los esenios, que eran los sacerdotes de ¿cómo se llama? De ese entonces, pero que se apartan, se van a las montañas y tienen una cosmovisión bien interesante de la vida. No tengo todo el tiempo para entrar en eso, pero los esenios eran el segundo grupo. El tercer grupo eran los celotes. Celotes era un grupo político que quería la liberación de Israel. Jesús tuvo un discípulo que era celote, se llamaba Judas. Y el cuarto grupo empezó 150 años antes de Cristo, Jesús, eran los fariseos, las casas rabínicas. Estas se proliferaron más porque no estaban centralizadas. Y entonces muchas personas estudiosas empezaron a abrir sus casas y se formaron muchas escuelas rabínicas. Muchas escuelas rabínicas. Había 2 principales: la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, pero habían muchas. Hillel dijo, 70 u 80 años antes de Cristo, dijo: lo más importante de la ley de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo, o lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a tu prójimo. Él fue el primero que lo dijo. Cuando Jesús lo dice, la gente, sus oyentes, reconocen las palabras de Hillel. Es muy interesante. Y a veces, por desconocer la historia, nosotros pensamos que no hay ciertas conexiones. ¿Por qué es importante esto? Porque las casas fariseas empezaron a proliferar, se empezaron a hacer muy famosas y todo el pueblo se empezó a volver a Dios, y todo el mundo deseó ser parte de una casa de fariseos, de una casa de estudio, de una sinagoga, por así decirlo. Nuestro Mesías fue parte de una sinagoga en Capernaum, a la cual iba a leer la escritura, y una vez leyó Isaías y dijo: hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Pero era el lugar donde ellos visitaban. Para ser parte de esta casa, ellos tenían unas reglas, y adivine cómo le llamaban a las reglas. ¿Cómo le llamaban? Le llamaban yugo. Yugo, así le llamaban a las reglas. Entonces, no está hablando de un yugo de vaca. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Sí, tengo que soportar a Dios. No está hablando de eso. Está hablando de ciertas reglas que los rabinos les imponían a aquellas personas que querían seguirlos. Por ejemplo, para nuestros días, usted sabe que yo no sé de muchas iglesias que, por ejemplo, den la cena del Señor a los niños. La mayoría de iglesias no les dan la cena, la Santa Cena. Que Santa Cena no es un buen nombre, es mejor nombre la Cena del Señor. En la mayoría de iglesias no se las dan a los niños. ¿Por qué? Porque tienen ese yugo. Aquí, ¿por qué sí se las damos? Porque eso es nuestro yugo, esa es nuestra enseñanza. Eso no está registrado en la Biblia. Otro yugo que hacemos: nosotros celebramos la Cena del Señor, ¿cuántas veces al año? 13 veces. 13 veces. Una vez por mes, pero normalmente en el tiempo de la Pascua la celebramos 2 veces. ¿Por qué razón? Ese es nuestro yugo. Son nuestras reglas. Todo grupo tiene reglas. En su casa hay reglas. Por ejemplo, su esposo le dice que va a llegar a las 6, pero llega a las 6:15. ¿Cómo está la señora? Va a cenar un caldo de jetas fantástico, y no está escrito en ningún lugar que hay que llegar a cierta hora. Pero tenemos reglas no escritas. Los fariseos tenían demasiadas reglas, que Jesús les dijo: ustedes hacen de los que se quieren convertir, los hacen prosélitos del infierno, les dijo. Ponen demasiadas trabas, ponen demasiadas. Si usted, por ejemplo, quisiera convertirse hoy al judaísmo, tendría primero que viajar a Israel, y segundo, pasaría como 3 años antes de, y luego tendría que hacer cosas tan terribles con el Nuevo Testamento que no le puedo contar. Ese es el yugo que tienen. Jesús atacó ese yugo. Por ejemplo, en Hechos 15, cuando hay un concilio en Jerusalén,
Y hay unos fariseos que quieren hacer una cosa y los apóstoles y Pablo quiere hacer otra cosa. No están hablando de la Torá, están hablando del yugo, de toda esa cuestión de reglas que ellos se imponen para seguir. Por ejemplo, los rabinos decían, los fariseos decían, un ejemplo ya del lado de ellos: hay que guardar Shabbat. Shabbat es el sábado. Hay que guardar Shabbat. Y por eso a Jesús lo criticaban, porque él sanaba en Shabbat. ¿Y qué hay de malo en sanar en Shabbat? Nada. Eso estaba permitido. Jesús nunca quebrantó el Shabbat. Lo que quebrantó fue el yugo de ellos. Y entonces las casas de los fariseos decían: si tú no guardas, si no guardas el Shabbat, mire esto, bien interesante. Al día de hoy así es. Si tú guardas el Shabbat, pues Dios te va a bendecir. Pero si no guardas el Shabbat, como yo te digo, como mi casa te digo, te vas a ir al infierno. Al día de hoy muchos lo creen así, pero la Biblia no dice eso. Entonces Jesús está comparando las reglas de todo el mundo, que tienen que ver con una interpretación de la Escritura y otra con pertenecer a un grupo. Y les dice: mis reglas son fáciles. La carga que yo les voy a poner es una carga que ustedes van a poder comprar, porque Él da la verdadera interpretación bíblica. Ese es el punto aquí. Jesús está enseñando cómo nosotros, y por eso es que cuando usted lea Mateo, cuando lea Marcos, Lucas y Juan, léalo con esta óptica. Jesús está enseñando cómo vivir. No es suplantar la ley de Dios, es cómo interpretar correctamente la ley de Dios. Así lo vivió. ¿Cuál es su yugo? Su yugo son sus enseñanzas. O sea, no es esto. No es esto. Es que Él va a decirle a sus seguidores cómo seguirlo, cómo vivir. Es lo mismo de ser manso. Hay un modelo que Jesús nos presentó, hermanos, pero no estamos viviendo como Él. A Él lo criticaban. Usted lo puede leer en los evangelios. Lo criticaban, lo menospreciaban, hablaban mal de Él. Pero lo que estaba haciendo Él es que nos estaba enseñando a vivir. Nos estaba enseñando a vivir. Querido hermano, la religión, aunque sea la evangélica, estoy criticándonos desde adentro. Estoy haciendo una autocrítica. No te va a hacer feliz. No te va a dar descanso para tu alma, aunque sea lo que has pensado por años. Te invito a abrir tu Biblia y a cuestionar todos tus paradigmas religiosos por medio de Jesús, que los tenemos. Te invito a revisar los paradigmas por medio de los cuales tú conduces tu vida, y a revisarlos. Y voy terminando para atrás con el primer versículo que debí haber leído. Empecé en el 29, pero ahora regreso al 28. Este es el contexto de este versículo: vengan a mí los que están fatigados y cargados, y yo los voy a hacer felices. A veces pensamos que sí, estamos fatigados de la vida y la vida es difícil y pero lo que nos fatiga es que no somos enseñables. Lo que nos cansa es que nuestros paradigmas no son los mismos de Jesús. Es que no vivimos de acuerdo a Jesús. Es que no actuamos como Jesús. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro paradigma. Yo le invito a usted, como cual cebolla, a empezar a quitar las capas de sus creencias y encontrar al Mesías hebreo, a Jesús, al Jesús el hebreo. No el latino, no el que nos han dado, no el que está con su cara. No, ese no es Jesús. Hay un Jesús que está en las Escrituras esperando ser revelado a nosotros. Ese le invito, porque ese Jesús sí trae felicidad. Ese Jesús sí trae vida. Y hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, es un día de liberación. Hoy es un día de liberación.
yo esperaría haberme conectado con tu mente para que tú traigas libertad a ti mismo con respecto a lo que Dios espera de ti. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de liberación de ideas, de pensamientos. Hoy es un día que vamos a cuestionar todas aquellas creencias que dimos como palabra de Dios, pero eran mandamientos de hombres. Jesús tiene su propio yugo, Jesús tiene su propia enseñanza y debemos de trabajarla como Él nos enseñó. Como Él vivió, nosotros debemos vivir. Como Él anduvo, nosotros debemos de andar. Como Él pensó, nosotros debemos pensar. Como Él comió, nosotros debemos comer. Como Él durmió, nosotros debemos de dormir. Como Él oró, nosotros debemos de orar. Como Él obedeció la Escritura, nosotros debemos de obedecer la Escritura. Como Él amó, nosotros debemos de amar. Él y nadie más que Él es nuestro paradigma. Jesús sí te puede libertar. Jesús sí te puede hacer libre. Por eso es que Él enseñó: y si el Hijo os libertare, está hablando del yugo de los demás, entonces serán verdaderamente libres.